8 de la mañana con 43 minutos. Sí, hay conciertos neonazis aquí en la Ciudad de México. Se intentó hacer en Guadalajara incluso. Se intentó hacer en Ciudad Juárez. Sí, hay movimientos de ultraderecha en México como los hay en todo el mundo. Es algo de qué preocuparnos, de dónde vienen. Pensamos que es algo nuevo, ¿eh? No, no es algo tan nuevo. De hecho, tiene muchos años. Más bien hoy hay más reflector sobre este tipo de fenómenos. Es para mí un verdadero privilegio, un honor poder tener aquí en el estudio a Miguel Ángel Teposteco. Él es reportero de MX. Le vamos a postear por ahí, si nos das oportunidad, querido Miguel, algunos links de los trabajos que has hecho en MX. Están muy buenos, o sea, vale la pena entrarle al tema. Gracias. Y entenderlo. Estos movimientos, pues por desgracia, existen en nuestro país y parece que van a seguir existiendo en gran parte del mundo. El problema es que vayan creciendo. No sé, ¿cómo lees todo este asunto? Miguel Ángel, bienvenido a MBS. ¿Cómo estás? Muchas gracias y un saludo a tu auditorio y a toda la gente que nos oye esta mañana. Pues sí, es una cosa que nos sorprendió a todos, oír pues que ya había una comunidad, ¿no?, de neonazis que se integraba a la vida de la ciudad, y pues que había conciertos, ¿no? Sí. Porque uno pensaba incluso que era una cosa más como pues ultra secreta, ¿no? Que incluso era hasta algo que no estaba totalmente en sintonía con la ultraderecha latinoamericana, ¿no?, que ha estado en ascenso en los últimos años. Y pues bueno, a través del seguimiento de otros trabajos periodísticos, ¿no? Incluso con antecedentes en lo que sacaba Manuel Buendía, ¿no? Sí, claro. De la ultraderecha en México, pues empezamos a ver que había estos grupos y que estaban unidos a géneros en particular de música, ¿no? Obviamente, no es que esos géneros en sí mismos sean de ese tipo de tendencias ideológicas, ¿no? Pero estaban dentro de esta escena, ¿no? Entonces en MX empezamos a seguir el hilo y pues también un poco intentando desmitificarlos, porque de alguna forma en otros lados empezó a generar una imagen de que estos grupos eran incluso pues casi como místicos, como que no tenían una definición clara. Que y está como superpoderosos de pronto, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte... Porque son 60 pelados los que fueron al concierto al final, o sea, tampoco es un bueno, o sea, no es que asuste tanto, ¿o sí? No, y además es que la escena está ahí, o sea, la escena está ahí. Por ejemplo, nos centramos mucho en las bandas extranjeras, ¿no? Nos centramos en El Imperio Contraataca, ¿no? Incluso una nota que salió hace unos días en el Diario del País, ¿no? Que está bastante buena. Lo que nosotros hicimos es buscar, pues, el origen mexicano, ¿no? El origen mexicano de esto. Y pues encontramos, ¿no?, que hay un mundo underground que tampoco es como que más bien intentan, si no pasar desapercibidos, como pues no llamar la atención de los algoritmos, ¿no? O sea, por ejemplo, usan águilas del Tercer Reich o incluso suásticas, pero más aplastaditas para que no las detecten los algoritmos, ¿no? Okay. Incluso intentan, o sea, ellos nunca se llaman neonazis, ¿no? O sea, ellos nunca se llaman fascistas, ellos usan cosas sutiles, ¿no? Por ejemplo, citan a José Vasconcelos, ¿no? O sea, nosotros estamos, sabemos, ¿no?, que José Vasconcelos en alguna parte de su vida tuvo simpatías con el régimen nazi, que después también se echó para atrás. Y también, pues, a mí me da la impresión, ¿no?, investigando esto, que este ambiente que también se desarrolla en el mundo del punk y el heavy metal, pues... No parece que todos los que lo integran estén profundamente convencidos de las ideas que siempre nos acostumbran a este tipo de grupos, ¿no? O sea, el supremacismo blanco. Por ejemplo, ¿no?, en uno de los conciertos, ¿no?, participó esta banda que se llama Ejecución de 1980 y los integrantes son morenos, ¿no? Y de hecho... a eso iba, o sea, porque es políticamente incorrecto y todo se ofende, pero pues... parte del nazismo promueve esta cuestión de la supremacía de la raza aria, de los blancos, etcétera, y
Y me llama la atención que hay pues muchas personas no precisamente con la piel blanca que están ahí muy metidos en estos movimientos de que es death metal, ¿no? Los grupos particularmente musicales. Bueno, no sé. Hay como una división, una división. Por ejemplo, hay mucho punk, ¿no? Uh-huh. Hay mucho punk de la cultura skinhead. Obviamente los skinhead son una cultura que tienen antifascistas uh-huh. y profascistas, ¿no? O sea, no es que todos skinheads sean de ese tipo de ultraderecha, pero sí hay que mencionarlo, ¿no? Que el movimiento neonazi en México pues se ha diversificado, ¿no? O sea, y también uh-huh. como todo fenómeno cultural, pues también se ha integrado a la sociedad uh-huh. en la que se desarrolla, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, trabajos de neonazis en otros lados, vemos que también esa diversidad racial también uh-huh. ha sucedido en otros países y pues por ejemplo aquí lo han tomado más como del lado nacionalista, ¿no? O sea, uh-huh. siempre repiten esto de nacionalismo, ¿no? Y además, son como chauvinistas, son radicales, ultra megapatriotas. Algunos sí, o sea, algunos okay. sí, algunos a mí me da la impresión, por ejemplo, uh-huh. Hay una entrevista que le hacen a Ejecución en NESA, ¿no? Uh-huh. En una radio comunitaria y pues la verdad es que tú ves a personas normales. O sea, Ejecución no, es este grupo ajá, de ultraderecha que de hecho si ustedes lo buscan en internet ajá, es música, ¿no? Es música punk, okay, se llama incluso le pone antifascista, que es una forma rebuscada de llamarle de llamarse fascistas a sí ajá. mismos y pues la verdad parece un poco que lo hacen como imitando a ciertos grupos de punk fascistas uh-huh. Ingleses, alemanes, uh-huh. ¿no? Pero pues intentan siempre ser muy sutiles, jamás decir que les gusta Hitler. Y que están a favor, por ejemplo, de militarizaciones, ¿no? Que están un tanto en contra de democracias, que quieren pues manos duras, gobiernos un tanto totalitarios, uh-huh. y que, a ver, uno lo ve, nos asustamos porque pues, son unos conciertos aquí en México. Veamos lo que pasó en Brasil. Uh-huh. Llegó la gente, tomó los tres poderes, eran miles de personas, tomaron el Congreso, tomaron la presidencia, tomaron la Suprema Corte, al final los arrestaron, hay más de 2,000 arrestados, pero claramente ellos estaban pidiendo junta militar, o sea, querían tumbar a Lula, ¿no? O sea, esos cuates lo que quieren es gobierno militar, gobierno fascista, algo parecido está sucediendo en Italia, con esta nueva primera ministra que tiene simpatías hacia Mussolini, un asunto que se va moviendo en el mundo y en donde pues hay mucho descontento en la democracia, pues. Pues sí, de hecho, a mí me sorprendió encontrar un uh-huh. grupo que se llama, por ejemplo, Batallón Olimpia, ¿no? O sea... No manches. Sí. ¿Hay un grupo que se llama Batallón Olimpia? Sí, de hecho, aquí, bueno... No manches, lo estamos viendo acá. A ver si ahorita lo podemos mover. Y además su símbolo es como un perro, ¿no? ¿Qué es eso? Ajá, sí, es un perro. Y de hecho sus discos tienen fotos de la masacre, ¿no? O sea, son de cosas... la masacre del 68. Sí. No es para recordar, para dar el contexto, el Batallón Olimpia era este grupo paramilitar que atacó a los estudiantes en aquel 2 de octubre de 1968 y que, bueno, pues estuvo ahí causando represiones estudiantiles. Mira. Sí, ¿no? Y además estas bandas, pues... generan mensajes pues uh-huh. en contra de la comunidad judía, en contra de la militancia de izquierda, ¿no? Uh-huh. E incluso en contra del comunismo, ¿no? Que también uh-huh. pues lo dibujan un poco como sí. O sea, a la izquierda como sinónimo de comunista, cosas por uh-huh. el estilo, ¿no? Y del infierno. Y todo eso. Ajá, sí, ¿no? Y son pues con un mensaje incluso que retoma símbolos, eso es rarísimo, ¿no? Uh-huh. Símbolos prehispánicos, ¿no? Sí, sí para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, también yo fui a uno de los lugares de reunión de los que uh-huh. mencionó Martí Batres, el Café Bizarro, uh-huh. y pues tú lo ves y está forrado de símbolos prehispánicos, ¿no? Uh-huh. Tienen un, ¿cómo se llama esta? Donde están los cráneos, un zompantli. Ajá, un zompantli. Y pues sí, ¿no? O sea, incluso la gente que atiende, pues no está como muy en sintonía con esto uh-huh. de los grupos neonazis, pero pues... pero bueno, ahí se reúnen, es su reunión, es su lugar clandestino y no tiene la culpa el lugar, ¿no? Ahí, pues, ni tan clandestino, o sea, porque uh-huh. la verdad es que es un lugar bastante grande, tocan música, a mí me sorprendió, por eso también es como muy extraño, porque tocan música pues de Freddie Mercury, ¿no? De David Bowie, ¿no? Ajá. O sea, entonces es como muy extraño, y además, bueno, hay que mencionarlo, la Roma, uh-huh. El gobierno de la ciudad ya había mencionado algunos lugares donde se reunían, pero también, pues, ya descubrimos uh-huh. como que hay 4 o 5 lugares donde, pues, siempre están en la Roma, ¿no? Oye, hay
hay ideologías chocantes, hay aberraciones ideológicas. El nazismo creo que es una de ellas. Pero al mismo tiempo no sé qué tanto convenga las prohibiciones extremas y hacerlo aún más clandestino, ¿no? Escucho a mucha gente, particularmente del gobierno, que bueno, quiere prohibir este tipo de cuestiones, que quiere prohibir inclusive este tipo de reuniones. No defiendo al nazismo, por favor, no pongan palabras en mi boca. Pero desde tu pulso, a nivel personal, te hago la pregunta, ¿esto se enmarca o no se enmarca en libertades? Pues es que yo creo que hay que hacer un análisis de la libertad. Ajá. Yo siempre he dicho que hay que tener... o sea, no hay que evitar que los libros y las películas, ¿no? De ese tipo de personas pues sigan existiendo, porque parte de que grupos de izquierda pues hayan sido tomados por sorpresa por grupos de ultraderecha, pues incluso un poco más tibios que estos de los que estamos hablando, es que no sabían de qué se estaba discutiendo la derecha, ¿no? O sea, no sabía qué libros estaban publicando, ¿no? O sea, digo, también respeto mucho, porque es una posición política y sí, es respetable la posición política de enfrentar pues a este tipo de grupos, pues intentando no darles espacios en lugares pues que no, o sea, porque son por ejemplo de interés público, ¿no? O por ejemplo, o sea, no quisiéramos que en el aula nacional invitaran a un grupo fascista, ¿no? Ajá. Entonces, lo entiendo, pero sí también hay que entender que si queremos entender al otro, pues tenemos que... Tienes que hablar con ellos. Tú hablaste con ellos, tú has hablado con varios, ¿no? Pues sí, grupos. No, y además, pues a mí me sorprende porque algunos son como, pues, no son el estereotipo del neonazi, ¿no? O sea, es gente, pues, que tiene familia, que tiene gustos, incluso hasta hacen canciones de amor, ¿no? A mí me sorprendía mucho que el amante de Hitler, pues ahora se ponía romántico, ¿no? Era como muy extraño. Sí, se ponía melancólico, ¿no? En una de esas. Gente enojada, o sea, con los que viste, con los que has platicado, con estos neonazis, gente enojada, gente frustrada, gente que quiere... Pues, algo, que siente que le debemos algo. Pues es que más bien es un asunto que también tiene que ver mucho con el choque generacional, ¿no? Okay. Porque pues también hemos hablado mucho de lo políticamente correcto, de los nuevos movimientos de izquierda, de los nuevos movimientos de los derechos civiles, y estas personas, pues por ejemplo, ¿no? Y perdone que hable tanto de ejecución, pues ellos reclaman eso, ¿no? Que la verdad, de hecho, parecería más que una molestia fascista, pues como una molestia pues contra las expresiones a favor de la comunidad LGBT, a favor del feminismo, ¿no? Okay. Es como una cosa muy, muy, muy extraña. Pero pues sigue existiendo, ¿no? Y sigue existiendo también en páginas, por ejemplo, se intentó pintar que era una cosa muy secreta, cuando realmente, por ejemplo, esta página... que publicó, que llamó la convocatoria para el concierto en Santa María Ribera, pues también sacó un comunicado después, ¿no? Del que se habló poco, en el cual pues ellos intentaban como deslindarse un poco de esta el imagen. Foro, ¿no? O sea, el foro. O sea, se llamaban a sí mismos como, o sea, aceptaron que habían rentado este foro, que por cierto es una escuela con cierto tinte militar, ¿no? Okay. Digo, también yo no puedo relacionarlo directamente, pero yo fui al lugar y pues sí... Hay algo extraño, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle atención a estos grupos, ¿no? Porque pues al final ya organizaciones internacionales dicen, bueno, a lo mejor esto está tranquilo, ¿no? Pero ya ha habido pues varios sucesos violentos en otros países, a veces de extrema violencia, ¿no? Incluso equiparables con actos terroristas, pues de grupos que pues están alimentados no solamente por el neonazismo, sino por ideología como el masculinismo, por Una ideología de odio al final. Ajá, son ideas de odio, pero el problema de nuestra era es que se disfrazan siempre como de como lo dijimos en MX, de temas descafeinados, ¿no? O sea, no se llaman a sí mismos nazis, incluso hasta critican a Hitler, ¿no? Sí, claro. Pero pues ahí está, ¿no? O sea... Sí, se disfrazan. Ajá, sí. ¿De cuentas? Sí, o sea, intentan entrar a la agenda. Por ejemplo, esta ministra italiana, ella se desmarca un poco de Mussolini. Sí, dice, claro. Eso es mi juventud, eso quedó atrás. Eso ya ¿no? pasó. Ajá, eso ya no está en mis venas, ¿no? Bueno. Y pues es grave de todos modos. Miguel Ángel Teposteco, reportero en MX, te aprecio muchísimo que hayas venido aquí a MBS, y si nos das oportunidad, pues ahorita subimos algunas de los trabajos, el trabajo que se hizo ahí en MX, creo que vale mucho la pena echarle un ojo.
Y estamos en comunicación si nos das oportunidad, Miguel. Muchas gracias. También recomiendo el trabajo que hemos hecho en MX sobre el metro de la Ciudad de México y todas las investigaciones que hemos hecho por ahí. No, está muy bueno ese también. Échenle un ojo ahí también en MX. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Son las 8:57. Vámonos a una pausa. Regresamos con mucho más. Esto es MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas.